brazos abiertos, radio del hospital, la radio de Francisco, radio de la amistad. 100.5, no lo vas a olvidar. 100.5, radio del hospital. Bueno, que tengan un buen día todos y muy bienvenidos. Yo les voy a hablar, como dijo mi compañero, de hepatitis autoinmune. Como su denominación lo dice, no existen virus ni bacterias en este caso. Es el sistema inmunitario que actúa sobre nuestro mismo organismo, en este caso directamente sobre el parénquima hepático. El mecanismo de defensa se va a ver alterado y los linfocitos T, que serían nuestra defensa, van a actuar en contra de nuestras células. Tenemos antecedentes históricos. Esta enfermedad empezó a descubrirse en el año 50. Primero se la asociaba con el lupus eritematoso, luego también se lo veía en mujeres jóvenes y a veces en algunos casos también pacientes posmenopáusicos. Con el tiempo, en el año 90, en la década del 90, se terminó de investigar y se la reconoció como hepatitis autoinmune, que era algo que afectaba directamente al hígado y bueno, ahí ya se le dio el nombre definitivo hepatitis autoinmune. Con respecto a la patogenia, no está bien esclarecida. Si bien se sabe que es un ataque de autoinmunidad propiamente al hígado, no se esclarece. Sabemos que tiene signos y síntomas que producen una destrucción de las células hepáticas, una enfermedad necroinflamatoria crónica y progresiva. Suele o no progresar a fibrosis y a cirrosis. Las causas, bueno, si bien no están, como vuelvo a repetir, no están esclarecidas exactamente qué es lo que produce, hay factores desencadenantes, factores externos que van a estimular o que son disparadores que activan el sistema inmunológico actuando contra las células nuestras, sobre los órganos nuestros, ¿verdad? Y los desconocen las células nuestras como propias. Si vemos cuáles son las predisponentes, son las mujeres jóvenes, se suele ver también en la primera infancia, en todos los adultos jóvenes, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, como dije anteriormente, posmenopausia. Así se la suele ver también con manifestaciones extrahepáticas que más adelante vamos a ver cuáles son estas enfermedades extrahepáticas. Como yo recién les decía, hay factores que son desencadenantes, ¿no es cierto? Hay disparadores que pueden producir esta hepatitis, y una de ellas es la hepatitis A y E. También el virus del sarampión, el HIV-Sida, factores ambientales que pueden desencadenarlo. Hay trabajadores que están expuestos, trabajan con hierro en algunos casos. Algunos fármacos que uno usa cotidianamente, ¿no? en las clínicas, que serían la aminocilina, la ciclosporina y la afalmetildopa. Esto es un antibiótico, un antihipertensivo, y el otro es un corticoide, la ciclosporina. Estas sustancias externas que digo se acumulan y son las que van a actuar directamente sobre el sistema inmunológico. Esta clasificación, hay 3 variedades, 4 también, pero bueno, hay 2 que son típicas y el tipo número 1 es la que más desarrollada, la que se ve frecuentemente. Si bien estas siglas, ¿qué nos dicen? Es un poco, si bien nosotros no manejamos esta terminología porque no es tan incumbencia para la enfermería, pero sí tienen que saber que hay 2 tipos que son las más frecuentes. La tipo 1, ¿qué quiere decir? Son anticuerpos que se presentan antinucleares. ¿Qué quiere decir esto? La autoinmunidad va a trabajar destruyendo el núcleo de las células hepáticas, de los hepatocitos. ¿Sí? Lo mismo que los antimúsculo liso, que es el asma, eso es decir, que van a actuar sobre el músculo liso de la célula hepática.
¿correcto? Y después tenemos la tipo 2, que bueno, es mucho menor el porcentaje, pero eso son, la antiinmunidad va a actuar sobre las células microsomales, entonces que van a actuar directamente sobre el hígado y el riñón. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de la hepatitis autoinmune? En primer lugar, una revisión de la clínica, el examen clínico, la valoración clínica, pero después vamos a tener un elevado índice de inmunosupresores. También se puede llegar a hacer un estudio citopatológico, que eso nos va a determinar también el diagnóstico. Con respecto al laboratorio, va a haber enzimas, las transaminasas van a estar elevadas, sin síntomas, puede estar todas estas transaminasas elevadas sin tener ninguna manifestación clínica. Cuando hablo de transaminasas, vamos a ver la TGP, la TGO, esas se van a ver considerablemente elevadas. Luego tenemos otro índice que nos va a decir que puede ser una hepatitis autoinmune, todos los factores inmunológicos. Los anticuerpos muy elevados, porque juntamente va a actuar sobre los anticuerpos y los autoantígenos, ¿sí? Por eso estos valores se van a ver elevados. La inmunoglobulina G también va a estar altamente elevada. La inmunoglobulina G, ¿qué es? Es una de las defensas que va a estar en el organismo, en los líquidos fundamentalmente, líquido cefalorraquídeo, la sangre, el sistema linfático, ¿sí? Y la hipergamaglobulinemia monoclonal. Todos estos valores se lo van a ver, es de laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, como indicio tenemos que conocerlos. Estos son cuando la inmunoglobulina monoclonal va a estar elevada, es cuando en la célula del linfocito va a estar actuando sobre la parte monoclonal de las células hepáticas. Las características clínicas, ¿qué podemos ver? Podemos ver, obviamente, como les decía antes, un laboratorio con las enzimas elevadas, con la inmunoglobulina elevada, pero el paciente está normal, puede no tener nada, ninguna sintomatología, ni signos ni síntomas. Pero también puede ser que tenga signos y síntomas específicos, náuseas, vómitos, mialgia, fatigabilidad, cansancio, que es como un estado gripal, se acompaña, ¿no es cierto? Puede aparecer también una hepatitis fulminante, que después con el diagnóstico se determina que ha sido una hepatitis autoinmune. Cuando les dije anteriormente de las enfermedades extrahepáticas, y me refería a estas, que serían las tiroiditis, las anemias hemolíticas, la diabetes mellitus, el vitiligo, el acné y la poliartritis. Estas son enfermedades que pueden ser disparadores o que van a asociarse con esta hepatitis autoinmune. No quiero decir que porque tenga acné, porque tenga vitiligo, tenga una hepatitis autoinmune, ¿verdad? Quiero decir que, bueno, estas pueden ser uno de los disparadores de las enfermedades, como enfermedad extrahepática. Y en el caso de también puede ser otra de la cirrosis avanzada. Vamos a encontrar los signos propios de una cirrosis, una fibrosis hepática y una cirrosis en evolución. ¿Qué va a ser? Va a estar representado por vamos a ver ictericia, vamos a ver coluria, ascitis, encefalopatía, hipertensión portal y sangrado variceal como consecuencia de la hipertensión portal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento médico? Tiene un alto índice de remisión de la enfermedad y se la trata con corticoides. Uno de ellos es la prednisona, conocida por todos. Acá en este hospital se utiliza solamente la prednisona, pero en algunos servicios de hepatopatías utilizan acompañado a la prednisona la azatioprina. ¿Qué es la azatioprina? También es un corticoide, es un ahorrador de corticoides. El otro es un glucocorticoide, este es un corticoide solamente. Es decir, evita con esto la complicación, ¿verdad? Y en ambos casos, solamente la prednisona o acompañada con la azatioprina tienen una revisión del 80%. En estos casos, cualquiera de los dos tratamientos tienen efectos adversos, ¿verdad? Uno de ellos, ¿cuál va a ser? Todo aquel que es tratado con corticoides, retención de líquidos, que también se acompaña con gastritis, en algunos casos, aumento del vello cutáneo.
Pero bueno, otra de las cosas son las anemias, que son muy frecuentes. Bien, esto va a ser si todo paciente tratado con corticoides sufre de estas complicaciones. Bien. Bien, y ahora vamos a ver las complicaciones basadas a la evolución, a una cirrosis, a una fibrosis y a una cirrosis. ¿Qué tenemos? Como dije anteriormente, eso siempre va a estar basado a la no remisión de la hepatitis. Y vamos a tener la citis, la hipertensión portal, las varices esofágicas, la peritonitis bacteriana espontánea, encefalopatías, síndrome hepatorrenal, cuando hay una complicación con el riñón, ¿verdad?, con la función renal, coma hepático y llegado a la muerte, obviamente, si esto progresa negativamente. Los cuidados de enfermería, que es lo que nos interesa a todos, ¿verdad? En primer lugar, la citis. El paciente con asitis, ¿qué debemos tener? Tiene gran pérdidas de líquidos y pérdidas de proteínas, ¿verdad? Entonces, bueno, es tarea de enfermería controlar un peso diario. Con respecto a la citis, entonces el personal de enfermería debe tener un control estricto del peso diario, el perímetro abdominal diario. ¿Por qué? Si esto va incrementándose, nos va a estar diciendo que este paciente está aumentando el líquido acítico, aumentando y con posibilidades de la falla renal. Luego tenemos la ictericia. La ictericia nos va a estar hablando de que, bueno, está liberando a un aumento considerable de la bilirrubina, siempre produce efectos adversos el aumento de la bilirrubina, cosa que tenemos que ir observando y dar en casos paliativos, porque normalmente produce prurito. Entonces, bien, tenemos que ir tratando y observando esto. La hipertensión portal. ¿Qué pasa con esto? La hipertensión portal, como consecuencia, va a producir varices esofágicas. Se la va a tratar con beta bloqueantes normalmente, pero bueno, tenemos que tener la protección, en primer lugar, el tratamiento médico, que es beta bloqueantes, pero la protección de las mucosas. Estos pacientes deben tener una dieta blanda. Cuando digo dieta blanda, ¿por qué dieta blanda? Me refiero a no cosas crocantes, digamos galletitas, tostadas, que suelen transgredir en las dietas, ¿no? Y tenemos que observar el sangrado gástrico. Se descubren a veces con melena o hacen referencia a que tienen un ligero vómito de sangre, una hematemesis. Bueno, esas cosas son las que tenemos que observar, tenemos que tener un seguimiento del paciente. Luego tenemos la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es esto? Es la infección de ese líquido acítico. Entonces, muchas veces se suele infectar, recurre con complicaciones renales, acude a la internación, se trata con antibiótico-terapia normalmente, pero bueno, va a aparecer dolor, va a aparecer hipertermia y va a tener un mal estado general. Luego tenemos la encefalopatía, típica del paciente hepático descompensado. Bueno, nosotros tenemos que observar el cambio de conductas, hacer una valoración diaria del sistema nervioso central. Si cambia, conversa cosas incoherentes. Una cosa que tenemos que hacer dentro del control de los signos vitales, porque uno mecánicamente, cuando hablamos de signos vitales, ¿qué hacemos? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y bueno, ya está. Pero es el flapping. Es importante en estos pacientes el control de flapping. Esto, exactamente, no sé, por ahí me hicieron seña. Pero bien, ese control, el temblqueo de las manos luego de una tensión, ¿verdad? Y los cambios de conducta. Eso normalmente es uno de los primeros indicios que nos va a decir que el paciente puede empezar a estar encefalopático. Puede llegar a estar agresivo, pero bueno, tenemos que tratar de que esto no llegue a esa instancia, ¿verdad? Y después, bueno, ya tenemos una complicación más importante, que es la hepatorrenal, que ahí tenemos que controlar todo lo que son los edemas. Es importantísimo el balance que nosotros tenemos que hacer, todos los ingresos y los egresos, que a veces nosotros, porque tenemos mucho trabajo, bueno, no reparamos si hizo pis, no hizo pis, orinó, no orinó, cuánto orinó, no me acuerdo, la tiré, bueno, es importante en estos pacientes, a continuación después mi compañero va a hablar del tema, el control estricto del balance, cuánto ingresa, no solamente por la vía parenteral, porque eso es mucho más sencillo a veces controlarlo, pero bueno, a veces toman agua, se toman 1 litro, 2 litros de agua, y estos pacientes tienen restricción hídrica. ¿Sí? Luego,
obviamente tenemos la valoración del sistema nervioso central en el coma, llegan a estar en coma, y la valoración del sistema nervioso central, la respiración, la mecánica respiratoria y el control renal, que vuelvo a repetir, con el balance, ingresos y egresos, y bueno, los edemas, vamos a ir controlando la evolución de este paciente. Siguiente. La radio de Francisco, radio de la amistad, 100.5, no lo vas a olvidar, 100.5, radio del hospital.